Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos Yohanan. Hay muchas cosas, ¿no?, que podemos decir de lo que pasa, lo que ocurre, las situaciones. Como siempre les he estado diciendo desde que comenzamos esta transmisión virtual, todas las cosas ocurren por alguna razón. Y si uno analiza la historia, los acontecimientos, lo que ocurrió también bíblicamente, siempre antes de que el Todopoderoso se manifieste, siempre avisaba, advertía, ¿sí?, de alguna manera, para que su pueblo se despierte. Digo su pueblo porque los que no son parte de su pueblo, digo los que no entienden lo que es la restauración, el volver a la escritura, el volver a la palabra, entonces están sujetos al sistema, sujetos a lo que el mundo le ofrece y lo que el mundo le dice. Y como el mundo quiere, vive. Y está ahí. Pero los que estamos estudiando la palabra, al Mesías Yeshua, los que estamos esperando la restauración de Israel, me imagino yo que tenemos otro punto de vista o no, ¿verdad? Tenemos otro punto de vista. Entonces las cosas no ocurren por ocurrir. En los tiempos pasados también ocurrían algunas cosas. No, eso era así, tenía que ocurrir. Pero después el Padre manifestaba, ¿no?, su voluntad. Entonces, esto, no solamente esto que ocurre ahora, ¿no?, esto que ha acontecido en los últimos 15 o 20 años en la humanidad, ya es como para que nos haga entender que el Todopoderoso está presentándose ya ante nosotros para pronto manifestarse. Digo 20 años porque cuando comenzó los movimientos de volver a la escritura, volver a las raíces. Si uno analiza a partir de ese tiempo fue donde muchos grupos empezaron a descubrir y a conocer muchas cosas. Pero eran grupos que hasta estaban muy desconocidos. Pero pasando los últimos 5 o 6 años, ya creo que no existe más ningún pastor de ninguna congregación que no sabe que existe un grupo que está volviendo a la escritura, a las raíces hebreas, como se le llaman, o a los orígenes de la palabra. No hay, ¿no? Y entonces, cuando eso empieza a manifestarse, también empieza a manifestarse situaciones, problemas, interrupciones. Y justo el Todopoderoso, yo no creo que sea casualidad, sino que el Padre así nos guía, nos dio este libro de Marcos Yohanan, para estudiar. Como comencé el capítulo 1, cuando no estaba nadie, eran tiempos de persecución. Cuando el Evangelio estaba llegando a Roma, a lugares lejanos, el emperador Nerón se le ocurrió acusarle a los cristianos de las tragedias de esa época, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo en la humanidad. Y empezó tremenda persecución. Fue en ese tiempo donde la mayoría de los apóstoles fueron ejecutados, ¿no? Ya el apóstol Pablo entero. Y en ese momento los creyentes empezaron a decaer. La gente le decía, mira, dejana ya ese fanatismo, déjate ya hacer estas cosas y haz nomás lo que dice el imperio, el gobierno, sujetate al César y te va a ir bien. Deja de hablar tonterías, deja de hablar macanadas. Entonces muchos de los creyentes ya perdí demasiado, ya 3 de mis parientes ya fueron ejecutados, yo ya no puedo más. Yo no toleraría ver a mi familia ejecutada o encarcelada, no, me someto al sistema, me someto al gobierno. Muchos empezaban a dejar de creer. Muchos empezaban a dudar, ¿y dónde está nuestro Salvador? ¿Dónde está la protección de nuestro Elohim?
Así empezaba a vivir en aquellos tiempos terribles. Terribles. Nosotros, y escuché un comentario, un documental, ¿no?, acerca de la situación de Paraguay con relación a esta crisis epidemiológica, ¿no? Y muchas cosas dijo, ¿no? Las medidas que se tomó antes que otros países, todas las medidas que ya conocen ustedes, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, que dijo al final, creo que un escrito de Roa Basto, parece, ¿no?, que nosotros somos una isla en medio de tierras. Así, ¿no? Somos una isla en medio de tierras. Alrededor está Brasil, Bolivia, Argentina, y estamos nosotros encerrados. Y también somos un país que mucha gente no le tiene mucho en cuenta. No está muy pendiente para hacer muchos viajes, ¿no? O sea que no estamos en los planes de nadie, exageradamente hablando. Entonces, eso podría uno pensar que, ay, qué pobre, ¿no? Qué miserable, ¿no? Qué tragedia, ¿no? Pero pensándolo bien, eso es una ventaja para nosotros. Y van a darse cuenta que en los últimos tiempos, cuando sea más difícil la situación, estaremos agradecidos de haber nacido aquí, en un país que casi a nadie le interesa y que está rodeado de tierra, que está ahí en medio de la nada. Será el último lugar donde se va a manifestar cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo. O sea que el Padre nos da no solo la oportunidad inclusive de poder ver lo que va a pasar en otras partes y poder analizar y pensarlo y cambiar o prepararnos espiritualmente principalmente. ¿De qué les sirve? A muchas personas se preparan materialmente y espiritualmente no están preparados. Entonces cuando venga la situación difícil, ese material no va a funcionar, no va a servir. Porque el espíritu tiene que tener una fuerza, un poder para ir en contra del sistema. Por eso el Todopoderoso dejó la palabra. Y hoy tenemos un tema, ¿no?, que continúa el libro de Marcos, que es Marcos capítulo 5, ¿no? Si ustedes quieren saber de qué se trató el capítulo 1, 2 y 3, pueden entrar a nuestra página de YouTube, Palabras de Vida Eterna. Durante todo este tiempo estaba promocionando mucho, ¿no? Palabras de Vida Eterna, y ahí están, no sé cómo se entra, Marcos, ponen Marcos, ¿no? Y le va a salir, ¿no? Y ahí pueden ver, son 10 o 11 audios de todo lo que hemos estado hablando del libro de Marcos. Justamente el libro que se empezó a escribir para darle otra vez ánimo y esperanza a los creyentes en Yeshua. Para darle otra vez fuerza para seguir. El apóstol Pedro le recomendó a Marcos. Estos son escritos, o sea, relatos del apóstol Pedro. ¿Cómo se dice? Autografiados por Marcos. Escuché por ahí que alguna gente decía que los apóstoles, ¿cómo se decía? Muchas veces los escritos pudieron haber sido hechos por hombres que no eran los apóstoles. Y ellos después se ponían el nombre de escrito por Pablo, escrito por Pedro. Pero fíjense que el libro de Marcos fue narrado por Pedro, pero fue firmado por Marcos. No hubo ningún problema en poner él su nombre, aunque él no era alguien tan especial, digamos. Pero lo que importaba eran los relatos, los hechos, y que esto venga inspirado por el Rúa. Eso era lo que importaba. Igual, tal vez nosotros no somos ningún personaje muy especial ni muy importante, pero si lo que transmitimos viene del Rúa, viene el Todopoderoso, eso es lo que vale y eso es lo que importa. Amén. Bueno, vamos a Marcos capítulo 5. Vamos a ver la Biblia visual y después ya entramos. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo:
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un granato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron: Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Amén. Entonces, así estuvimos viendo este pequeño video de la Biblia visual. Ya en el libro de Marcos estuvimos viendo diferentes capítulos sobre la manifestación que Yeshua está haciendo acerca de el Todopoderoso y del reino de restauración. Estamos viendo que el propósito de Yeshua al empezar a llevar el mensaje es llevar la restauración de las 12 tribus a la tierra de Israel. Casi, no sé si nosotros nomás le damos ese enfoque. Algunos dirían, no, eso es enfoque. Pero cuando uno analiza, estudia, investiga, ve los textos relacionados, se da cuenta que el enfoque de cada cosa que ocurría era la restauración. ¿Será que aquí no hay lo mismo? ¿Será que acá también no tiene nada que no? Acá lo único que pasó fue que había un pobre hombre que estaba endemoniado y Yeshua cruzó todo el lago, pasó una tormenta para ir a liberarle. Y después regresó. Eso no es lo que ocurrió. No puede ser que eso haya sido escrito solamente porque fue un suceso. Porque todos los escritos evangélicos tienen un mensaje torádico, el otro que sería salmódico, de los salmos y también proféticos, de los profetas. Tiene una relación profética, tiene una inspiración divina, tiene una alabanza, porque esos son los salmos, ¿no? Alabanza al Padre, y tiene también instrucción para nuestra vida y para mostrarnos, ¿no?, el plan que el Padre tiene. Y si siempre tenemos el enfoque de que era un evangelio dirigido a un grupo de personas que estaba en desesperación y estaba queriendo recuperar su fe, recuperar su creencia en el Mesías, entonces también tiene una esperanza, un mensaje de esperanza para todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Para retroceder, vamos a ver en la nota 1, ahí los versículos anteriores que habíamos visto, Marcos 4:35. Yeshua les había dicho a los discípulos, después de haber hecho varios milagros en la orilla de Capernaum, le había dicho: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo:
pasemos al otro lado. Eso era hacia Gadar. Entonces ya Yeshua tenía un plan. Los discípulos no saben qué es lo que va a ocurrir. Ellos simplemente están siguiendo a su maestro. Entonces, esta región, vamos a hablar hoy de esa región, era una región, si la región de Capernaum y toda esa zona ya era una zona apoderada por los demonios, por las fuerzas opositoras. Los demonios son fuerzas opositoras. La zona era llamada zona de muerte. Este otro lado era, ¿cómo podemos decir? Era el más fuerte todavía, ¿no? Ahí sí que estaban los demonios más fuertes. Y hay razón por qué. Si uno analiza los acontecimientos históricos, vas a ver por qué. Uno diría, ay, ¿por qué esa zona es un poco endemoniada y esta más endemoniada? Va a analizar por qué. Entonces vamos a poder saber también por qué algunas casas tienen más demonios, otras casas no. En algunas iglesias hay más endemoniados, en otros no tanto. Vamos a analizar también eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué se manifiestan tanto estos seres que son seres que se oponen a la restauración y al Mesías? Y tienen una función también. Entonces eso decía en capítulo 4, versículo 35. Después el 4:39. ¿Qué pasó mientras ellos estaban dirigiéndose hacia esa región? ¿Qué le aconteció? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Que es fidelidad, que es confianza. Eso habíamos visto la vez pasada, ¿no? Entonces, mientras Yeshua les estaba queriendo llevar a ellos hacia la región de Gadar, ¿qué hay en la región de Gadar? La cuna de los demonios, el caracú de los seres opositores. Se empieza ya a manifestar algo opuesto, algo que los quiere destruir, derrumbar, que era una tormenta, ¿no? Y habíamos visto que cuando ocurrió eso, ¿quién estaba tranquilo? ¿Quién no le preocupaba la tormenta? A Yeshua, dice que estaba durmiendo. No preocupáis, bebé. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía también su objetivo, su tarea, su misión. Pero los demás, los apóstoles, ¿cómo estaban? Empezaban a desesperarse, inclusive empezaban a reclamarle a Yeshua. Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Como haciéndole entender que tu misión nos está llevando a la muerte. Tu deseo de salir de ese lugar, de irnos a tal lugar, nos está llevando a la perdición. ¿Y por qué surgió eso en sus corazones? ¿Qué no había en ellos? No había fidelidad, no había confianza. Usamos varias palabras para explicar en la reunión pasada de qué se trataba ese punto. No había instrucción, no había instructor, no había desarrollo de la palabra en sus mentes. O sea que estaban totalmente con mentalidad opositora. ¿Cómo se podía decir eso entonces? Estaban casi endemoniados. ¿Qué les parece? Nosotros librar a los demonios. Ellos van a ir a librar a los demonios y ellos no están con esa mentalidad. Por eso ocurrió esto en medio de ese viaje. Entonces cuando el Todopoderoso quiere usarnos a nosotros, de verdad, tiene que sacar todo ese espíritu negativo que hay en nosotros. Y algunos dirían, pues en mí no hay ningún espíritu negativo. Pastor, habla de balde y otra vez como siempre. Cuando empiezan a ver los problemas es donde se manifiestan. Mientras no hay dificultad, mientras no hay situación, mientras todo está tranquilo, no se ve los espíritus opositores. Una vez que ellos entendieron eso, vieron a Yeshua calmar la tempestad, reprender a esa fuerza opositora, se quedaron asombrados. Se quedaron como así todavía. ¿Quién es este? Todavía no podían identificarle. A pesar de que ya habían visto bastantes milagros, habían contemplado bastante obra de Yeshua, habían escuchado debates con los fariseos, ya habían tenido oportunidad de tocar algunos puntos bíblicos, todavía su corazón no estaba bien abierto. Eso me hace entender que una persona que por más que tenga mucho entendimiento, mucho conocimiento, haya visto muchos milagros, no significa que ya tiene la fe, que ya es fiel, que ya está en su total fidelidad. Las situaciones, las dificultades son lo que realmente desarrolla a un creyente para ir avanzando en los problemas
y en las cosas que al Padre le agrada. Todos los hombres de fe que aparecen en la Escritura no era por su conocimiento bíblico o espiritual lo que avanzaban, sino por las situaciones difíciles que el Padre les ponía en adelante. Bueno, esto vimos la vez pasada. Ahora continuemos. Entonces, viniendo al otro lado, versículo 1, del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Inmundo es igual que decir también opuesto o contrario, también se puede decir no apto, o todas esas cosas no se puede usar, ¿no? Pero vamos a ver esta nota. Nueva traducción viviente, ¿no? 5:2. Cuando Yeshua bajó de la barca, un hombre poseído, eso significa atrapado o prisionero. Entonces, podemos darnos cuenta que Yeshua viene acá a liberar a alguien. Alguien está atrapado, está cautivo. Y eso, al escuchar nomás ya esa palabra cautivo, ya nos tiene que nosotros que somos entendedores de la Escritura, ¿no? Conocedores de los datos históricos, ya nos tiene que llevar a algún lugar. ¿Dónde fue que escuchamos que alguien fue cautivo y que fueron llevados cautivos? Israel, Babilonia, Siria, ya. Todo eso empieza a funcionar. ¿Es así o no es así? Ahí empieza ya a abrirse nuestro entendimiento. Entonces, alguien está aquí cautivo, está prisionero, está atrapado y está siendo controlado por unas fuerzas opositoras. ¿Quiénes eran los que venían y llevaban cautivo a los israelitas? Eran imperios que, según el libro de Daniel, eran manejados por fuerzas opositoras, por fuerzas diabólicas, si uno analiza muy bien, ¿no? Tanto Babilonia como Asiria eran imperios que rendían cultos a dioses paganos, a dioses diabólicos. O sea que lo que hacían era darle cabida a los seres opositores al Todopoderoso, al Elohim de Israel. ¿Me entienden, no? Y por eso, pero ¿por qué tenían poder sobre los israelitas? Ese es otro punto. Por más que ellos hacían todas estas cosas, ¿por qué tenían poder sobre el israelita? El Todopoderoso permitía. ¿Y qué es lo que ellos hicieron para que los imperios tengan poder sobre ellos? Fueron rebeldes. Fueron rebeldes, actuaron en rebeldía. Pero vamos a ir viendo. Bueno, entonces, por un espíritu maligno. ¿Qué es maligno? Poder de desorden. Opositores. Siempre tenemos que entender eso como inmundo, estamos hablando. Son poderes que están creando caos en el ambiente que el Padre está queriendo establecer. Y cuando decimos poderes, muchas veces no se les puede ver. Son fuerzas. Es como señales también, ¿no? Señales. Últimamente anda mucho con las señales de la gente. Entonces, van a ver que tiene relación, ¿no? Tiene mucha relación de desorden. Salió del cementerio, que es el cementerio sepulcro, a su encuentro. Esto decía el versículo 2. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. O sea, una persona que estaba en donde habitan los muertos. La muerte de por sí representa división y separación. Estar alejado del plan del Padre, ¿no? Y nadie podía contenerle. Quiere decir que acá también hay que entender algo. Esta persona estaba luchando dentro de él estaba luchando y por eso es como que quería liberarse pero no podía. Quería salir de ese estado en que se encontraba, pero no podía. Alguien le controlaba y le manejaba. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Era una persona incontrolable. Entonces, esto nos hace entender que una persona que está siendo gobernada por fuerzas opositoras, muchas veces es difícil de controlar. O sea, ¿en qué sentido? No te escucha, no te entiende o no te hace caso. Hace lo que su corazón le guía. Ahora la pregunta es cómo estos seres o estas fuerzas logran introducirse
o apoderarse, ¿qué palabra más puedo usar? Atrapar, capturar a estas personas. Ya dije de antemano, ¿no? Era la desobediencia, ¿no? Siempre la desobediencia. Pero aparte, ¿por qué a estos con más fuerza que a otros, ¿no? Porque no todos vivían de esa manera. Porque según datos históricos que he analizado, en esa región se hacía así tipo brujería, ¿no? Conjuros, se hacía hechizos, se invocaba deidades paganas y también se sacrificaba cerdo. En vez de sacrificar cordero, sacrificaban cerdo. Hacían toda clase de rituales en honor a deidades de la antigüedad. ¿Quiénes habitaban esa región? Eran generalmente personas de origen griego, de origen sirio, de origen de otras regiones que habían habitado en tiempos de la deportación y después en tiempos de los griegos también. Y también judíos que habían querido adoptar ese sistema, ese estilo de vida. Entonces se convirtió en una región totalmente apoderada por estas fuerzas. Y estaba ahí cerca nomás de Capernaum. Entonces por eso las personas que están siendo gobernados por estos seres prácticamente no le podés decir nada, no le podés hablar y se reaccionan agresivamente. Y eso se manifiesta en la gente, se manifiesta en la persona. Mientras más rebelde es una persona, más agresivo muchas veces, más desordenado, más comete cosas terribles. ¿Es así o no es así? Así vemos nosotros. Una persona realmente instruida por la palabra del Padre es como dice la Escritura: mansa, sencilla, tranquila, amable. Debería de ser así. Como dice, tiene templanza, benignidad. Todos estos frutos se manifiestan en alguien que recibe instrucción del Padre. Contrario, una persona que recibe instrucción del sistema, que el sistema le controla con todas sus cosas horribles, tiene un carácter agresivo. No me moleste, déjame en paz, no me digan nada. Yo sé lo que voy a hacer. Mi vida es mi vida, mi cuerpo es mi cuerpo. Si quiero abortar, voy a abortar. Si quiero ser gay, voy a ser gay. Quiero suicidarme, voy a suicidar. Así, actúa así. No se puede controlar, es difícil, pero es una lucha. Entonces, el Mesías que viene a restaurar a su pueblo, viene en busca de una de sus ovejas perdidas. Dice el versículo 5, ¿no? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y hay dos versiones que estuve viendo de qué voces lo que da. Algunos dicen que ofendía y, ¿cómo se dice?, calumniaba al Todopoderoso, ¿no? Maldiciendo al Padre, ¿no? Y otros que lo que realmente hacía es pedir auxilio y pedía socorro, ¿no? Y me inclino por el segundo porque acá se nota muy bien que el Mesías le estaba escuchando, que lo que él hacía era, daba voces de ayúdenme, sálvenme. Y el demonio otra vez se apoderaba de él. Es como ese creyente que, no sé si ustedes se sintieron alguna vez así, que Señor, si hay alguna verdad, revélame. Si hay alguna cosa que yo no entiendo, muéstrame. Se sintieron a veces así, ¿no? Tal vez tantas veces fueron a una congregación o escucharon esta cosa o tantas teorías y esperaban una respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede entender que este hombre estaba haciendo, clamando, ¿no? Iba a los montes a clamar y el demonio ahí se apoderaba otra vez de él. Es así, cuando uno quiere salir del sistema, es ahí donde le agarran otra vez. Venga, ¿a dónde se va usted? El apóstol Pablo le decía a Timoteo que el que predica tiene que predicar con mansedumbre, con paciencia, por si quizá, dice, el enemigo le suelte al que está cautivo a su voluntad, como un lazo. El enemigo le tiene cautivo a su ovejita, a su cabrita, pero con un lazo. Entonces, si vos de golpe le estirás, le vas a ahorcar. Entonces, suavemente tenés que esperar que afloje el lazo con paciencia para rescatarle. Porque muchas veces algunas personas realmente están queriendo salir de esa situación donde están. No están queriendo ser lo que son ni vivir como viven, pero les es difícil, les cuesta y necesitan la ayuda de un Salvador. Y eso es lo que Yeshua venía a hacer acá. Entonces daba voces. Dice, y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Se lastimaba. Una persona que no está, se puede decir entonces acá que no estaba mentalmente bien. O sea, nosotros le llamaríamos hoy en día, está loco.
¿Sí o no? Está loco. Está loco. Algo cambió su mentalidad. Entonces vamos a ver la nota 5. Nota 5. Isaías 9. Fíjense lo que dice ahí. Promesa mesiánica de redención y restauración. Hay una promesa en la Escritura de que un día iba a venir el Mesías a rescatar y a restaurar y a redimir. Fíjense lo que dice ahí. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, la tierra que se llenó de Goín y con sus culturas y con su costumbre, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. ¿Qué significa eso? Se va a manifestar la presencia del Eterno. ¿Cómo sería eso? A través de los milagros, de los poderes. Una de las cosas más grandes que ocurrió ahí en el mar de Galilea, ¿qué creen que fue? Que había una tormenta que estaba por hundirle y Yeshua dijo, cálmense, y se calmó. El Eterno se está manifestando. Y eso ya estaba profetizado de que iba a ocurrir. Amén. Dice el versículo 2, ¿no? El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Son promesas, estaban escritas en Isaías, ¿no? Va a llegar el tiempo en que estamos hablando de esta misma región, ¿o no? Esta es la misma región. Había una promesa mesiánica de que iba a haber libertad y que se le iba a quitar ese yugo, esa carga que estaban llevando ellos, que conste por causa de su transgresión. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y hay más ahí si uno puede leer todo esto, ¿no? Más profecías. Pero esto es para poder entender. Entonces, ahora quiero mirar algunos textos de la Biblia que nos hablan acerca de por qué el pueblo de Israel estaría en esta situación. Tanto nosotros nos preocupa cuando escuchamos de los espíritus endemoniados, los demonios que gobiernan a la gente o a las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la Escritura habla. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente estaría viviendo así? Miren a dónde se está metiendo Yeshua. A la, ¿cómo se llama? La cueva de la víbora, ¿no? Ahí se está yendo. ¿Dónde él hizo su cuartel general? ¿En qué lugar puso? Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Una zona que vivía bajo sombra de muerte. ¿Qué representa eso? Dominado por seres opositores, por seres opuestos. Siempre los conquistadores que venían, tanto sirios como babilonios, siempre empezaban en esa región. Y ¿cómo se dice? Se acuartelaban, establecían sus cuarteles ahí, para después ir a conquistar Jerusalén. Ahí siempre ellos establecieron su base militar. Entonces Yeshua, que viene ahora a recuperar la tierra, que viene a liberar, no de esos conquistadores, sino de esas huestes espirituales, establece también ahí su cuartel general. Y desde ahí después va a ir a Jerusalén a conquistar nuevamente la ciudad. Pero primero hay que eliminar a todos estos que vinieron y se apoderaron de la tierra, estos seres espirituales. Ahora, ¿qué íbamos a decir antes? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Sí o no? Vamos a ver textos bíblicos que nos dicen la causa. Y vamos a ir a la Torá, Deuteronomio 28, 64. Deuteronomio 28, 64. Estos son profecías que Moisés escribió al pueblo antes de que ellos reciban esa tierra. Esa tierra que era una tierra bendecida, que fluía leche y miel, donde ellos tendrían la presencia del Todopoderoso siempre. Esa tierra
ellos iban a tomar. Entonces, antes se le dio algunas advertencias. Dice, y el Eterno, versículo 64, te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, el leño y la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Eterno corazón temeroso, y miren lo que dice ahí, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esto era, sí, vivía en contra de la palabra. No es que le ocurrió eso, esto era advertencia. Ahora la pregunta, ¿le ocurrió esto a ellos? Sí, le ocurrió, sí le ocurrió. Quiere decir que ellos no obedecieron. Entonces ya estaban advertidos de que iban a vivir con desfallecimiento de ojos y tristeza del alma, con quebrantamiento del corazón. Pero hay más textos. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué dice ahí? Versículo 6. Esto es relacionado a la invasión que hizo el rey asirio a la tierra del norte. Y acá sale la razón, por qué causa. Dice, versículo 6, 17:6, Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Los llevó bien lejos. Por cierto, ¿qué hizo con los territorios de Samaria y de Israel? Los repobló con gente de otro lugar. Pero no es que vació totalmente, porque el rey asirio llevó a la gente importante, a la gente ilustre, y la gente medio pobrecita que no entendía nada se quedó ahí. Entonces cuando vinieron los extranjeros vinieron a dominarles a ellos y a inducirle a servir a sus deidades. Eso vinieron a hacer. Entonces hubo una mezcla ahí, todo, una confusión. Y ahí ¿quién empezó a apoderarse de ese lugar? Los espíritus opositores. Ahora, miren el 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, confiaron en otras fuerzas, en otros poderes, como por ejemplo sale el rey Ocosías que mandó llamar al sacerdote de Baal-Zebú, ¿no? Cuando él estaba enfermo, y adoraban a Baal, el rey Acad, y bastantes relatos tenemos, ¿no? Que empezaron a confiar en otras cosas, dejaron la Torah, las enseñanzas del Todopoderoso, y temieron otros dioses. Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron, fíjese lo que dice ahí, secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y sigue diciendo todas las cosas que hicieron, ¿no? Sigue diciendo todas las cosas que hicieron. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál fue la razón de que los espíritus opositores se apoderaron. A ver un rato. Vamos a ver la nota 9. Nota 9. Segunda de Reyes 18:11. En ese tiempo el rey de Asiria derrotó a los israelitas a Asiria, desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alab, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos, pues ellos se negaron a escuchar al Eterno, su Elohim, y a obedecerlo, En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Eterno, les había ordenado que obedecieran. Esto es lo que estaba ocurriendo en esa región, o sea que prácticamente ellos entonces le entregaron la tierra a los espíritus diabólicos. Es lo mismo que ocurrió en tiempo de Adán.
el Todopoderoso le pone a Adán y Eva para que gobiernen ahí en el paraíso, y Adán escucha la voz de su mujer, que es ya una voz controlada por un ser opositor, y ahí se apoderan ellos de toda la humanidad. La misma cosa se volvió a repetir. El Padre le encargó esta tierra para bendecir a las naciones, pero el hombre fue débil y cayó. Estamos entendiendo por qué los seres opositores se apoderan de la vida de las personas, porque uno empieza a dejar la voluntad del Padre, aunque, como decía un programa, usted no lo crea, ¿no? Aunque uno no crea estas cosas. Yo no voy a creer jamás que un demonio se apodera de alguien solo porque no obedece la Torah. Y prueben, hagan la prueba. Van a ver cómo empiezan los demonios a venir a gobernar sus vidas. Ahora hagan lo contrario. Vivan como dice la palabra. Hagan lo que dice la Escritura. Siempre van a estar inmunes. Yo le puedo llamar a estos seres espirituales como virus, no bacterias, virus. Porque los virus cuando llegan a un lugar, ¿qué hacen? Destruyen, matan. Y no mueren, ellos no mueren. A los demonios se les puede matar. ¿Será que alguien solamente se les puede sacar de ahí, no? Y se van a otro lado. Siempre están ahí. El único que los va a eliminar es el Todopoderoso en los últimos tiempos, cuando los arroje en el lago de fuego. Pero ¿qué sí podemos hacer con estos virus? Ser inmunes, que no nos afecte. Viene a nosotros, se da la vuelta por nosotros, pero, no, acá no puedo entrar. Se larga otra vez, porque estamos preparados. Amén. De la misma manera, cualquier virus afecta al cuerpo de una persona cuando no está preparada. Inclusive está comprobado que lo único que nos defiende de los virus es nuestra defensa. Lo único que le elimina o le saca o le borra o le echa de aquí sería nuestra defensa. Estos espíritus son igual. Y su objetivo es arruinar nuestra vida, hacernos miserables como este hombre endemoniado. Bueno, vamos a otro texto, Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5. Seguimos viendo la rebeldía de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 5. Atiendan bien lo que dice acá. Relacionado a la región. Versículo 25. Acá está hablando precisamente de esa región, de esa zona de Gadar, ¿no? Era la zona que estaba al otro lado del Jordán, donde estaba la tribu de Rubén, media tribu de Manasés y la tribu de Gad, precisamente tribus que no quisieron cruzar al otro lado del Jordán, que ellos ya se sintieron satisfechos con esta tierra. Ya nosotros queremos quedarnos aquí nomás. Y cada vez que había una invasión, ellos eran los primeros. Sí, fue dada por el Todopoderoso cuando fue repartida la tierra, pero ellos querían esa tierra. Ellos tenían que haber cruzado el río Jordán y ahí se les iba a repartir. Pero ellos pidieron a Moisés, queremos estar acá, y Moisés le consultó al Padre, y dale, le dio. Muchas veces nosotros pedimos cosas y el Padre nos deja nomás para que aprendamos la lección. Pero fíjense lo que ocurrió acá, atiendan este texto. Esto es importante. 25, pero se rebelaron contra el Elohim de sus padres y se prostituyeron. Está hablando de esa región, de Rubén, Manasés y Gad, donde ahora están los gadarenos, que es la Decápolis, las 10 ciudades que vamos a hablar después de eso. Dice, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales el Eterno había quitado delante de ellos. Por lo cual, el Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alat, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. Los esparció. Dice que el Todopoderoso levantó ese poder de ir a conquistar a esas personas porque ellos abrieron las puertas. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que esta gente le abrió las puertas a eso porque los reyes de esa época eran controlados por espíritus opositores. Pero el Todopoderoso les permitió tocarles a ellos. No sé si me captan. No es que haya un espíritu bondadoso al servicio. Claro, todos los demonios, todos los seres negativos están al servicio de nuestro Padre. Él controla todo. A Él nadie se le escapó de las manos. Acá el problema somos nosotros, su pueblo. Que nosotros los que somos los rebeldes, entonces, bueno, les dejo para que hagan lo que quieran. Tócale, pero no le mates, hasta ahí nomás. Tócale, como a Job, ¿no? Sí. Sí, igual que el ejemplo de Job, ¿no? Pero entonces acá, ¿quién sería el culpable? ¿Los reyes asirios o el pueblo israelita?
Israelitas. Ellos permitieron, entonces la región se llenó de seres, de hombres que estaban gobernados por seres espirituales. Exactamente. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. Versículo 1. Es que la gente, o sea, nosotros, los creyentes tradicionales, queremos escuchar respuestas rápidas. No, yo creo que me diga qué significa, qué significa. Y no queremos irnos a los datos, a la fuente, como se le podía decir, ¿no? Para poder decirle una respuesta real. ¿Por qué funcionan los espíritus endemoniados? ¿Por qué controlan, manejan o dominan la vida de la gente? Porque alguien permite, alguien le da esa cabida. Y muchas veces son las personas que están alrededor. ¿Me entienden? ¿No? Dice, versículo 1, 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Vamos a ver la nota 1, el mismo texto, pero en una traducción viviente. Dice, versículo 1, el Eterno dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invoca mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara. ¿De qué manera? Al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas. Fíjense cómo dice acá. Prácticamente está hablando de Gadar. Entre las tumbas para rendir culto a los muertos. ¿Y qué dice que hacían? Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. O sea, esto es una profecía también que hablaba de los últimos tiempos y de los tiempos que el pueblo estaba viviendo en total oscuridad. ¿Cuál era una de las características que hacían? Rendían cultos en cementerios, en lugares de tumba. Y dice acá, literalmente está saliendo, ¿no?, que cocinaban cerdo. Pero antes de cocinar los cerdos, le sacrificaban a sus dioses. ¿Se acuerdan en la época de los macabeos? El rey Antíoco, ¿no?, para ofenderle a los judíos, ¿qué había decretado? ¿Qué había mandado hacer? Había ordenado sacrificar cerdos en el templo para ofender a los judíos. No solamente eso, porque para ellos eso era una honra, un honor. Este tipo de gente es lo que estaba habitando la región de Gadar. Se quedaron con esas costumbres. No me pregunto si en este tiempo no se hace lo mismo. En las supuestas fiestas sagradas, ¿qué es lo que se mata? Cerdo, ¿no? Se sacrifican otra vez. Se pone ahí, se cuelga, ¿no? Acá está, miren. Se ofrece como trofeo. Sí, se ofrece. Entonces, con sus actos, con sus acciones, le están ofendiendo al Eterno. ¿Cómo no van a ser dominados por espíritus inmundos? Les están abriendo las puertas. Sí, dice la Escritura. Hay una versión en Romanos 10, 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Justamente el apóstol Pablo está compartiendo esto a los romanos para hacerle entender. El Padre ya había profetizado de que quería abrir el corazón de ese pueblo que se le había alejado. Bueno, esto es lo que la Escritura dice. Vamos a ver, ahora continuamos Marcos, ¿no? Si no, no vamos a terminar Marcos. Marcos 5. Entonces nos quedamos en el versículo 5 y el versículo 6. Cuando vio pues a Yeshua, estamos hablando del endemoniado, que no podía ser libre, que estaba todo el día ahí. Viene Yeshua, entra en
en la orilla de Gadar, y ahí le ve el endemoniado. Y se puede entender entonces que, no sé, ya se estaban comunicando, como decir, voy en tu rescate, sí, por favor, ayúdame, algo así, ¿no? Es la misma cosa que el Pablo dice que tuvo una visión de un macedonio que le pedía ayuda. Sí sale, ¿no? Pero cuando llegaron ahí no aparece una persona específica. Pero la gente de esa región, la gente de ese lugar estaba pidiendo ayuda, estaba clamando. Este hombre estaba sufriendo, estaba desesperado. Dice versículo 6, cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea que él se empezó a someter ante él, a humillar. Y hay una cosa que hay que entender. Acá hay un encuentro de poderes. Parece ya muy dibujo, ¿no? Pero es así, ¿no? Esto, tal vez los discípulos, vamos a poner la posición de discípulos, nosotros estamos ahí, ¿qué es lo que está pasando acá? No entiendo nada, pero es un encuentro de poderes, de fuerzas, que en el ámbito espiritual se puede ver, pero en el ámbito humano tal vez no se nota, pero se manifiesta. Hay reacciones, es como la electricidad, ¿no? O como las señales de internet, de wifi. No se ve nada, pero vos prendéis, aparece ahí, funciona, te hace funcionar tu teléfono. Hay poderes acá. Miren lo que dice acá en esta nota 6. Poderes celestiales que nosotros conocemos. El Ruach HaKodesh, conocido como Espíritu Santo, ¿no? Es un poder, es una fuerza. Dice, influencia del Eterno sobre nosotros. El Ruach HaKodesh es la influencia que el Todopoderoso hace sobre nosotros. La manera en que nos maneja, controla, gobierna. Se puede decir así, ¿no? ¿Cómo el Todopoderoso nos maneja, nos controla, nos gobierna? Con su Ruach. Con su Ruach. ¿Y cómo se manifiesta su Ruach a nosotros? Acá le puse 3 ejemplos. Torá, Salmos y profetas. A través de la instrucción que dejó en la Escritura. A través de las alabanzas que le hacemos. A través de los cantos. Mira cuán bueno y delicioso. A través de la manera que actuamos hacia Él se manifiestan. Y por las profecías. Por los profetas. Entonces el Ruach HaKodesh es una fuerza que nos controla, nos maneja a través de la Torá, los salmos y los profetas. O sea que a través de la instrucción, a través de recibir entendimiento, conocimiento, aprendizaje. No sé si me entienden. O sea, una persona que no es instruida, que no tiene el corazón de alabar, no tiene pensamientos proféticos, no espera nada, entonces no puede ser influenciado por el Eterno. No sé si me entienden lo que digo. ¿Verdad que sí? Fácil, ¿no? Pero es muy importante entender ese punto, porque estamos queriendo ser libres de los demonios, ¿o no? Nuestra idea de aprender hoy sobre el demoniado gadareno es que lo que a él le pasó, lo que él vivió, no ocurra con nosotros. Y si está ocurriendo, que nos libremos rápidamente luego. Entonces necesitamos la influencia del Todopoderoso, a eso se le llama Ruach HaKodesh. ¿Cómo llega eso a nosotros? Otra vez repito, Torá, Salmos y profetas. Dice después, punto 2, estábamos hablando de fuerzas celestiales. 2, pero significa el Ruach de Elohim dentro de nosotros. El Ruach de Elohim afuera de nosotros es los libros, los hombres de fe, eso es afuera de nosotros. Dentro de nosotros es cuando toda esa influencia empieza a llegar a mi mente, a mi corazón. Cuando lo que dice la palabra lo estoy guardando. Por eso dice guardarás la palabra. Guardarás, tendrás, recibirás en tu mente y en tu corazón. El nuevo pacto, ¿dónde se pone? Dice la Escritura, en mi mente y en mi corazón. Quiere decir que el Ruach, el Todopoderoso, Ruach, el nuevo pacto ya es un Ruach de restauración. Se pone en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo? A través de la Escritura. Entonces, cuando la palabra, la influencia del Todopoderoso se introduce en mi corazón, ¿qué ocurre? Me controla, me maneja, tiene poder sobre mí. ¿Quién? ¿Quién? El Eterno, estamos hablando de Él, ¿no? Estamos hablando de Él. Pero uno me dice, pero ahora que estamos hablando del endemoniado, es que para entender esto del endemoniado, primero tenemos que entender
cómo el Todopoderoso trabaja sobre mí. Y si no trabaja de esta manera sobre mí, quiere decir que hay otro que está trabajando. Entonces tenemos ya la influencia del Todopoderoso, Ruach HaKodesh, a través de la Torá, a través de los salmos, a través de los profetas. Tenemos ya esta palabra Neshama, que estas cosas dentro de mí. La palabra dentro de mí, como cuando Yeshua le hablaba a sus discípulos y les abría el entendimiento. Les hablaba la escritura, dice, no les dije la palabra que están escritas en las escrituras, que esto tenía que acontecer sobre el Mesías, no les dije, y ahí empezó a funcionar dentro de ellos. Y empezaron a entender, y una vez que empezaron a entender qué empezó a ocurrir en sus vidas, esto. 3, Shekinah, manifestación del Eterno a nuestro alrededor. Una vez que la Torá, la palabra, empieza a introducirse en tu corazón, hay manifestaciones. ¿Qué se llama eso? Milagros, hechos milagrosos, acontecimientos. Empezaban a ver, en el caso de los israelitas, el mar se abría, caía maná del cielo, la columna de fuego se manifestaba, empezaban a ver la presencia del Todopoderoso. Estas son los poderes celestiales que nosotros necesitamos para ser inmune a los poderes diabólicos, a los poderes demoníacos. Entonces, ¿por qué las personas son gobernadas por estas fuerzas? Porque no tienen Torá, no tienen Salmo, no tienen profeta, no tienen dentro de ello y tampoco se manifiesta en ello. Yeshua, ¿qué decía para identificar a quién sí y quién no? Por sus frutos, dice. ¿Y cómo saldría fruto? Porque alguien está recibiendo, primero recibió semilla, se le regó, se le alimentó, creció y sale fruto. Así se iba a identificar quién era de bueno y quién era malo. O sea que de acuerdo a lo que ha estado aprendiendo, se va a ver qué fruto sale. Entonces, tenemos poderes demoníacos. Y ahí solamente puse 1, 2, 3. No narré. Porque los poderes demoníacos son las mismas características que estos poderes celestiales, pero opuestos. ¿Entienden? Opuestos. Hay una influencia de los seres opositores hacia nosotros que nos controla. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que el Todopoderoso manifestaba su influencia hacia nosotros? A través de la Torá, a través de los salmos, a través de los profetas. ¿Cómo estas fuerzas opositoras tendrían influencia a través de nosotros? Tiene también sus libros, tiene sus maestros, tiene sus sacerdotes, tiene todo, ¿no? Nos empieza a instruir también, a preparar, a meter ideas en nuestra cabeza. Y después no controla. Sí, ya estoy listo para obedecerte. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que? ¿Qué le tengo que enseñar a mi hijo? ¿Le tengo que enseñar que el aborto es legal? ¿Le tengo que enseñar que ya empieza a trabajar. Empezamos a decir cosas que se oponen a la Torah, ¿verdad? Entonces ahí aparece el Neshama opositor, el ser instruido, pero para ir en contra del Todopoderoso. ¿Y qué ocurre después? Se empieza a manifestar. Empezamos a actuar, empezamos a gritar, los que ya están demasiado instruidos, los que ya han recibido demasiada influencia. Algunos más o menos todavía, algunos todavía son un poco ignorantes en demonianismo, pero algunos ya son expertos, ya han sido demasiado. Entonces ya su cuerpo está totalmente controlado por seres espirituales. Ahí llegó este hombre. ¿Sí? Actúan sutilmente en la sociedad, en el mundo, no en la manifestación que hubo con respecto al endemoniado de Gadareno, sino que ya más sutil, más inteligente, como que operan de una forma diferente hoy en día, no demostrar, pero está lleno, pero no demuestra como demostró el endemoniado Gadareno. Así como dijiste, pastor, sí. En la mente. Sí. Y el endemoniado Gadareno sería el resultado de una sociedad endemoniada. O sea, el endemoniado Gadareno es la manifestación de una sociedad totalmente endemoniada. Entonces, pero también representa en esa sociedad a esa persona que está pidiendo misericordia, auxilio. O sea que dos cosas está representando. Una sociedad
totalmente ya sometida bajo el poder diabólico, y al mismo tiempo está una persona que está luchando contra eso, pidiendo misericordia, y por eso Yeshua llega ahí. Porque vamos a entender que cuando Yeshua llega ahí, Él va a ser un foco de esperanza para esa región. Vamos a ver así, Él va a ser una esperanza para esa región. Hay que ver que Él va a querer irse con ellos, pero Yeshua no, aquí te vas a quedar. Pero bueno, creo que captamos eso. Vamos a este libro de Juan para entender un poco ese punto que estábamos leyendo, los poderes celestiales. Cosas increíbles ocurren aquí. Juan 14:15. Si me amáis, que dice, guardad mi mandamiento. ¿Qué mandamiento? Torah. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué es otro consolador? O sea, un rúa, una manifestación del Todopoderoso, pero acá dice de restauración. Porque el Ruach HaKodesh que Yeshua mandó para nosotros, su Padre mandó para nosotros, es ese Ruach de restauración. Es ese Ruach de que tenemos que volver otra vez a rescatar a la oveja perdida, tenemos que volver otra vez a restaurar a Israel como era al principio. Ese es el Ruach que ahora nosotros hemos recibido. El Todopoderoso dijo que iba a enviar Ruach de restauración para que esté con vosotros para siempre. Y eso va a ser nuestra inmunidad. Porque la restauración, ¿qué significa? Volver a la Torah, volver a la palabra, volver a los mandamientos del Padre, restablecer el plan del Todopoderoso. Y haciendo esas cosas, ¿qué pasa con los espíritus demoniados? Se van alejando. A ellos les gusta donde hay desorden, donde está todo desordenado, donde se adora ídolos, donde se adora deidades. Una casa donde vos entráis y encontráis la estatua de tal San Benito, San Julito, encontráis en la mesa un feroz cerdo ahí con manzana. Ahí, ¿no? Entonces ahí se apoderan. La verdad, ahí están bailando. Si pudiéramos mirar con lente que detecta demonios, vamos a verlos bailando ahí. Así como un lugar donde no hay protección. Fíjense nada más que en esta situación por el virus, ¿cómo estamos actuando? Todos protegidos, todos cuidando, todos limpiando. Ese es un ambiente de orden. ¿Para qué? Para que este virus no se apodere de nosotros. Nosotros estamos creando en nosotros una defensa. Imagínense si inclusive por adentro, consumiendo alimentos buenos, consumiendo cosas buenas, el virus no va a tener poder sobre nosotros. Si así ya nos estamos cuidando y si interiormente ya nos protegemos con alimentos fuertes, no va a poder. Y la palabra, eso es lo que hace en nuestro corazón. Amén. Bueno, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué es eso? Revelación de la Besorá Evangelio. El mundo que está controlado por el sistema no tiene la influencia de este Rúa, porque no tiene su código, o sea, si no tiene su señal. Es como cuando yo quiero abrir un celular y quiero que la señal de la iglesia llegue a mi celular, alguien me tiene que dar un código, ¿no? Una contraseña. Y yo pongo esa contraseña y ¡pum!, se activa ahí. Entonces puede funcionar. Entonces nosotros tenemos también una contraseña que el Todopoderoso nos dejó, que es el Evangelio. Cuando yo hablo de Evangelio, ¿qué será eso? Algunos no entienden, ¿no? Nosotros los que empezamos a entender la Torá, los profetas, cuando escuchamos la palabra Evangelio ya entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando escuchamos Besorá, promesas dadas a Abraham, promesas dadas a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de vida eterna. Entonces esa es una contraseña que hace que la influencia de ese Rúa rápido se manifieste en nosotros. Pero la humanidad que está viviendo bajo el sistema, controlados por otras fuerzas, viene esta influencia, pero no la captan. No pueden entender. Así está diciendo ahora Yeshua a sus discípulos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Revelación de la Besorá, Evangelio, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, Neshama. ¿Qué es lo que mora con nosotros? El entendimiento que nos dio la Torá, los salmos y los profetas acerca de las buenas nuevas del Padre, acerca de las revelaciones, sus misterios, sus instrucciones, sus promesas, sus pactos. Todo eso mora en nosotros. Y cuando mora en nosotros, ¿qué hace? Se manifiesta. Empieza a verse. Voluntad del Padre se ve en nuestra vida. Frutos
de esperanza, benignidad, templanza, lo que dice el apóstol Pablo. Y estará en vosotros constantemente. Bueno, sigamos, tenemos que terminar. 7. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Elohim, que no me atormentes más. Acá él está reclamando, acá vamos a ver que alguien está buscando ser libre y alguien está queriendo oponerse. El famoso dos voces, ¿no? Dos voces, siempre se hacían esos dibujitos, ¿no? Uno no. Y así está ocurriendo acá. Alguien quiere salir de este encierro y alguien le quiere interrumpir. ¿Qué tienes conmigo? Le dice. Vamos a la nota 7. Nota 7. Marcos 5:7, nueva traducción viviente. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Yeshua, Hijo de Elohim Altísimo? En el nombre de Elohim te suplico, bueno, así dice esta traducción. Ahí lo que dice, haz convenio. O sea, te conjuro sería en una traducción visto que dice, vamos a hacer una alianza, un pacto. Porque todavía no es mi hora de ir al lago de fuego, ¿no? Todavía no es el tiempo de que yo desaparezca de este mundo. Los demonios saben eso. Los demonios saben que Yeshua todavía no les puede exterminar. No les puede, te fulmino. ¡Uf! No puede. Pero sí puede expulsarlos de ahí. Él tiene esa autoridad. Yeshua tiene esa autoridad que viene de lo alto, que viene del eterno. Amén. Nosotros también, gracias a Yeshua y a su Rúa, tenemos autoridad, no poder. El poder viene del eterno. Siempre el eterno es el que da el poder. ¿Y cómo se manifiestan esos poderes? Ya hablamos, ¿no? A través de la Torá, a través de los salmos, a través de los profetas. Esos son los que manifiestan esos poderes. La autoridad nos da el Todopoderoso porque nosotros recibimos se puede decir, ese mensaje en nuestro corazón y nos da la autoridad. Después, vamos a hacer un trato, dice, en el nombre de Elohim te suplico, haz convenio que no me tortures, o sea, que no me expulses de este lugar. Él quiere seguir habitando en esa región, así le está diciendo. Y Yeshua hizo trato con él. Vamos a continuar. Vamos a ver. Versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Sabe? Quería sacar de ese hombre, ¿no? Yo quiero seguir estando aquí, yo quiero habitar esta región. Todavía no es mi tiempo de ir al lago de fuego, yo quiero estar acá. A ver. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, los seres... Yo no sé si Yeshua le preguntó al hombre, a ver, vamos a pensar. Al espíritu le dijo que salga de ahí. Vamos a analizar nomás, nosotros vamos a hacer un análisis. Al espíritu le dijo, sal de ahí. Porque al hombre no le puede decir, hombre, sal de ahí. ¿A quién le dijo, sal de ahí entonces? Al espíritu. Y después pregunta, ¿cómo te llamas? ¿A quién le pregunta cómo te llamas? Al espíritu también. Al hombre, porque el hombre es lo que, ¿cómo te llamas? Yo soy el hombre. El espíritu que está adentro le dijo, sal de ahí. Y al hombre le dice, ¿cómo te llamas? Pero ¿quién responde? Los espíritus. Eso es una prueba de que este hombre ya perdió su fuerza, su poder. Ya él no controla más su vida. Su sentido, ahí está, su sentido. Él está siendo gobernado. Otra persona habla por él. ¿Se acuerdan cuando a Pedro también le dice Yeshua, apártate de mí, opositor? Porque eres no creo que Pedro quiera ser opositor al Mesías, pero alguien estaba apoderando. Fíjese, Pedro es discípulo de Yeshua, pero para que se den cuenta cómo estos espíritus son astutos y rodean, porque había algo que Pedro no estaba captando, no estaba entendiendo, y ahí se metió este espíritu. Pues rápidamente Yeshua le descubrió. También la Biblia dice que en Judas se metió también un espíritu. Y le empezó a controlar. ¿Por qué? No es porque nosotros siempre pensamos, si está Judas ahí, no, es una influencia. ¿Sí me pueden entender? Una influencia como, me sería bueno si yo entrego a mi maestro. Significa que ya no está viéndolo como un restaurador, como un Mesías. Ya no lo está viendo así. Ya las escrituras están desapareciendo de la mente de Judas.
entonces ya empieza a venir otra información. Y vos, ¿cómo vas a vivir cuando seas pobre? ¿Qué vas a hacer después? Vas a necesitar dinero. No sé si me captan, ¿no? Entonces, también dice así, ¿no? Y si de esa manera es que los espíritus empiezan a trabajar en la mente de la persona. Entonces, cuando los espíritus empiezan a controlar nuestra mente, ¿qué va desapareciendo? Desaparece la Torá, desaparecen los salmos, desaparecen los profetas y desaparece la contraseña, el evangelio. Entonces, pierdo la señal, ya no puedo ver más mi internet, ya no puedo ver más palabra de vida eterna, ni nada. Se acabó. Y empieza a funcionar otras cosas, ¿no? El nuevo baile, nuevas aventuras. Y ocurre. En medio de los creyentes más fieles ha ocurrido. En medio de personas que estaban alabando al Todopoderoso, le ve después alabando a los demonios, sirviendo a los demonios. Ocurre. Así es. Por eso necesitamos nosotros siempre el Rúa que nos influencie y nos maneje, nos controle, se apodere de nuestra vida. Entonces, ¿cómo le dijo que se llama? Me llamo, me respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y Legión era una unidad romana, ¿no? Que eran, ¿quién me dijo la pasada? ¿Vos también viste? 5.000 soldados. Era una unidad romana, quiere decir que estos demonios eran bastante, por eso el estado de esa persona. Todos esos seres estaban influenciando en una sola persona. Es como que él era el representante de la región. Por eso le estaba diciendo como una legión generalmente controlaba una región romana, ¿no? Se le enviaba para resguardar o custodiar un determinado sitio, ¿no? Para custodiar no solamente un pueblo, sino una región completa. Y esta era una región que se llamaba Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que estaban ahí a ese lado, ciudades que fueron fundadas por griegos, después restablecidas por romanos, por asirios, y que tenían muchas costumbres griegas. Y había muchos judíos también que vivían ahí. Entonces toda esta región, toda esta zona estaba siendo controlada por una legión de soldados romanos, y toda esta legión de soldados romanos estaban representados por estos demonios que estaban dentro de este hombre, por eso el estado de él. Significa, Roma representaba también en ese momento el poder que estaba dominando a los judíos. ¿Pero por qué causa? Ya leímos todo, por haber sido rebelde a la Torá, por haber sido rebelde a la palabra. Entonces, pero espiritualmente acá, Yeshua está viendo esto, ¿no? Él está viéndolo, el mundo espiritual, cosa que mucha gente no podía observar. En aquel entonces, muchos hombres de Judá querían ser libres de Roma, pero humanamente, ¿no? Querían pelear con espada, los celotes, pero no se daban cuenta que el problema estaba en el lado espiritual. Ahí es donde los romanos tenían fuerza sobre ellos. Si ellos hubieran sido el pueblo que el Todopoderoso esperaba conforme a la Torá, ningún ejército, ningún país, ningún imperio los hubiera dominado y controlado. Bueno, vamos a ver, seguimos, versículo 9. Y preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdo paciendo. Y nosotros sabemos por la Torá, Levítico capítulo 11, que los cerdos son animales prohibidos para consumir por los israelitas. Ahora, ¿por qué sería que en esta región de Gadar estaban criando los cerdos? Bueno, ya que ahí viven muchos griegos, mucha gente de otras naciones, se puede entender que eran personas que consumían estos cerdos. También se dice que en aquella época, estos son comentarios que conste de eso, que mucha gente criaba cerdo para limpiar terrenos. Cuando una persona iba a empezar a plantar en un terreno, le traía todo su hato de cerdo y los tiraba todo ahí, y los cerdos limpiaban el terreno. Comían bichos, víboras y todo lo que había ahí. Para esto se comenta que también se hacía en aquella época. Pero la verdad es que estaban ahí los cerdos, ¿no? Podemos decir de todo, ¿no? Podemos decir para consumo. También hay una parte en la Escritura donde dice que se reunían en los huertos a hacer sacrificio. Era conocido que en esta región hacían sacrificio a ídolos. Entonces,
estaban ahí los hatos de cerdo. Estaba un hombre endemoniado que representaba la región de Decápolis, manejada por espíritu. ¿Qué le dice los endemoniados, los demonios? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esta es la palabra clave. Los cerdos podían recibir a estos espíritus inmundos sin ningún problema. Otros animales tal vez no, porque los animales son controlados por el Todopoderoso, son manejados por Él. Cuando el Todopoderoso decidió qué animal es inmundo y qué animal no es inmundo, Él sabía por qué, Él entendía por qué. Nosotros tal vez no comprendemos, ¿no? Pero Él entendía por qué este animal se puede consumir, por qué este no, por qué este puede ser apto para ofrecer como sacrificio, por qué este no. Tienen su característica, cada animal tiene su característica. Los cerdos también tienen sus características. No es que se crearon de balde, ¿no? Tenían un objetivo. Pero justamente los demonios deciden irse ahí, apoderarse ahí. Era una práctica antigua que ya se conocía desde la antigüedad. Ellos creían ya que en estos animales había un espíritu poderoso que controlaba. Entonces era ya mitológicamente también animales adorados. Vamos a ver qué pasa. Los cerdos fueron ahí. Los demonios hallaron cabida en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, murieron los cerdos, pero los espíritus continuaron vagando por toda la región. Entonces, lo único que acá ocurrió es que se hizo como ¿cómo se puede decir? Un pago. Yo liberé a este hombre y el precio fue sacrificar todos estos animales. La influencia de estos seres espirituales se apoderó. Es como que los demonios querían algo, ¿no? Querían apoderarse de algo. En vez de apoderarse de la gente, Yeshua les envió a esos cerdos y se apoderaron de esos cerdos. No les envió a las personas. Podía haber hecho eso. Podían salir e irse a las personas o a los brujos que había por ahí, porque había muchos brujos a los que estaban haciendo conjuros, pero no. Yeshua los envió a los cerdos y los cerdos se ahogaron. Fueron como una tipo ofrenda, pero vamos a llamarlo así, ¿no? Es como un precio para el que el demonio quiso cobrar. El demonio quiso cobrar. No se apoderó de ninguna vida humana. El que iba a pagar por el precio de la vida humana sería Yeshua, nuestro Salvador. Bueno, 13. Y luego Yeshua les dio permiso y salieron, ya leímos esa parte, ¿no? Cuando se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Se asustaron ellos, le pareció algo extraño, se sorprendieron verle a esta persona sana. Hacía bastante tiempo que él estaba siendo manejado por estos espíritus. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Eterno ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces hay varios pedidos que se le hizo acá a Yeshua. Los demonios le pidieron para que le enviara a los cerdos, para que danos esos cerdos como paga, como recompensa, déjanos ir ahí. ¿Y Yeshua qué dijo? Sí, adelante, ahí tienes tu paga, apodérate de los cerdos, no de ninguna persona, porque Yeshua vino a liberar a las personas. Después, los hombres de la ciudad vinieron y se enojaron porque los cerdos murieron. Imagínense. Los demonios podían irse a apoderarse de la vida de ellos. Pero Yeshua prefirió que los demonios se apoderaran de los cerdos y ellos quedaran libres de estos demonios. Pero estas personas
vienen a reclamarle por los cerdos que han muerto. ¿Y qué le piden a Yeshua? Que se vaya. ¿Y qué le dice Yeshua? Me voy. Bueno, está bien. ¿Ya? Yo ya vine aquí a lo que vine, a liberar a este hombre. Me voy. Pero ahora este hombre, que ha sido salvo, también viene, Señor, déjame ir contigo. Déjame seguirte, ser tu discípulo. ¿Sería una buena recompensa o no? ¿Sería algo bueno o no? Dos cosas ya ha permitido Yeshua. Y ahora también, sí, vámonos, deja este lugar endemoniado, vámonos. ¿Qué le dice Yeshua? No, vos no te vas ahí. A él, único que le dice no. ¿Cómo uno se sentiría ahí? Muchas veces las cosas que creemos nosotros que recibimos no son lo que merecemos o lo que nos conviene. Pero nosotros pedimos, ¿no? Yo quiero esto, Señor, dame. Bueno, te doy, aunque no te conviene. Pero ya que vos pediste, te doy. Muchas veces no son lo que nos conviene. Muchas veces este hombre pensaba, a mí lo que me conviene es seguirle a Yeshua, caminar con él, ir detrás de él, seguir su camino. No, yo quiero que te quedes aquí. No le convenía a esas personas que Yeshua se vaya de ahí, pero ellos le pidieron que se vaya, Yeshua se va. Pero esta persona se queda porque él va a ser la luz, la esperanza para esa región. Por eso Yeshua le deja ahí. Entonces él es una figura de una persona restaurada, una figura de una persona que entendió lo que es la liberación de haber sido manejado por espíritus endemoniados y diabólicos, y tiene que llevar el mensaje a su gente, a su región, a su zona. Algunos comentan que él también era un hechicero en el pasado y que iba a ir a compartir esa palabra con las personas de esa región. ¿Dónde era su región? Ahí dice 20, ¿no? ¿Qué quería que cuente? Cuéntales el 19. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Dos cosas. Cómo manifestó su Shekinah sobre vos, su poder, porque te libró de esos demonios. Y cómo tuvo misericordia, porque te eligió a ti, una persona que no era digna. Eso es lo que tienes que contar. Un poder increíble se manifestó en tu vida, en vos que no era persona digna. En toda esta ciudad era el menos digno, el que andaba como animal. Cuéntale eso a las personas. ¿A dónde va a ir a contar? 20. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaron. ¿Dónde era Decápolis? Siempre quería saber. Vamos a ver un poco un mapa para que conozcan dónde es Decápolis. Fíjense, la flecha marca Cafarnaúm, ¿no? Galilea. Ahí es donde estaba Yeshua. Cruzó ahí el lago, un pequeño lago, y casi se hunden por una tormenta, porque era una tormenta enviada por una fuerza opositora. Y ahí cruzó y llegó hasta la región de Gadara, ¿no? Gadar, donde estaba el endemoniado. ¿Y cuál es la región de Decápolis? Todos esos números son una región de ciudades que habían conformado esta legión, ¿no? Que estaban siendo gobernadas por romanos, griegos, sirios, y en esa región en el pasado estaba, allá donde está Damasco, estaba la tribu de Rubén, después más abajo estaba donde dice Benías, Dion, estaba la tribu de Manasés, y más abajo donde está Gadar, Peralta y Gesera, estaba la tribu de Gad. Esas tribus habían sido conquistadas por asirios, por griegos, después por romanos, por babilonios, por toda clase de espíritus inmundos. Y después se establecieron estas 10 ciudades. Ciudad 1, Canata. Ciudad 2, Dion. Ciudad 3, allá está Damasco. Ciudad 4, Escritópolis. Ciudad 5, Filadelfia. Ciudad 6, Gadara. Ciudad 6, ¿no? Gadara. La ciudad 7, Gerasa. Ciudad 8, Hippo. 9, Pelta, ¿no? Y 10, Rafana. Todas esas ciudades eran lo que conformaban a Decápolis. ¿Qué tiene que hacer este endemoniado? Tiene que llevar este mensaje a esa región. ¿Qué mensaje? Mensaje de, miren, yo he sido restaurado, he sido
sanado y he vuelto a mi juicio normal. ¿Y por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién dice esto? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es ese Yeshua? El que vino a restaurar a Israel. El que vino a traer nuevamente la luz, como decían los profetas. Se fue a llevar este mensaje a esa región. Esa región, para mí en lo particular, representa donde nosotros estamos. Nosotros no necesitamos ser judíos, ni andar como judíos, ni querer ser judíos. Nosotros tenemos que llevar este mensaje a las tierras que se han perdido, a las tierras que están esclavizadas por estos demonios, por causa de haber transgredido la Torah. No, porque nosotros fuimos liberados, nosotros éramos endemoniados, ¿no? Y se nos quitaron estos demonios y queremos seguir como judíos. No, yo quiero ser judío, yo quiero llevar mi manto judío, yo quiero... No, vos tenés que llevar este mensaje allá, a Carayao, a Concepción, allá donde se toma tereré, donde se toma mate, mate jatorá, a Fran. Pero no, algunos han entendido al revés. No, yo quiero llevar mi mensaje a Israel, a los judíos. Está bien, pero muchas veces el Todopoderoso a nosotros nos da lo que nos conviene. Nosotros queremos. Yo quiero ser más judío, parecerme más a los judíos o a los hebreos, a los israelitas, pero Él quiere que yo vaya a esa gente que tal vez no me entienda de la manera que yo quiero presentarme. Entonces, podemos ver un ejemplo, ¿no? Lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar y qué podemos aprender acá. Que en aquel tiempo donde estaban siendo perseguidos, muchos creyentes estaban siendo asesinados, el mensaje que el apóstol Pedro a través de Marcos le envía a ellos es: lleven la restauración a todas esas regiones. Si el Todopoderoso les permite hablar, predicar, anuncien la restauración de Israel, el mensaje del reino a todas esas personas, con más fuerza en este tiempo. Y esos eran tiempos difíciles que se estaba viviendo. Amén. Gracias al Todopoderoso por darnos esta oportunidad para compartir y también gracias por poder ya compartir con la presencia de ustedes. Shavuot. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.